Ok. Muy buenos días, mi nombre es Orlando Alfinger, soy estudiante del UTS Extensión San Felipe. Hoy vamos a hablar acerca de los circuitos hidráulicos. Ok, un circuito hidráulico está conformado por un conjunto de componentes conectados o entrelazados entre sí por tuberías o tubos que están llenas o las cuales transportan un líquido. Normalmente esto es un líquido hidráulico, ¿verdad? Un aceite hidráulico fino. ¿En qué consiste? Consiste en que mediante estos elementos sometidos a presión, es decir, el líquido, ¿verdad? Sometido a presión internamente, consigue el desplazamiento de componentes mecánicos. ¿De qué manera? De manera que, por ejemplo, aquí tenemos a la derecha un gato mecánico, ¿verdad? Que es el que se utiliza para levantar una rueda de un auto, para levantar un auto, para sacar una rueda. En este caso, consta de dos cilindros, uno grande y uno pequeño. Al nosotros ejercer presión en el cilindro pequeño, que normalmente tiene una pieza que es la que permite levantar, meter un tubo y darle hacia arriba y hacia abajo para que el cilindro baje. Eso hace que el cilindro del otro lado salga hacia arriba, ¿verdad? Debido a la presión o a la fuerza que se ejerce en el cilindro 1. Es importante y es increíble que aunque el cilindro 1 es más pequeño, la fuerza ejercida en él, ¿verdad? Pasa todo lo que vemos acá en gris clarito, es líquido, es aceite hidráulico. Eso, cuando yo hago presión en el cilindro 1, mando todo el aceite hidráulico con mayor presión hacia el cilindro 2, que en relación a sus áreas aumenta su fuerza, aumenta la fuerza ejercida, pues. Entonces eso hace que suba el cilindro 2 y ahí es donde sale lo que levanta el auto como tal. Pues es increíble, ya que de una pieza muy pequeña, ¿verdad? Un elemento, un componente, nos permite realizar tanta fuerza de una forma tan práctica. Por lo tanto, los circuitos hidráulicos tienen gran importancia. Sin embargo, esto es un ejemplo muy básico. Los circuitos hidráulicos los podemos ver en distintos modelos y diseños en la grande industria, en la vida cotidiana, etcétera. Ok, ¿cuáles son los elementos que conforman un sistema hidráulico? Ok, estos pueden variar, ¿verdad? Pueden variar en su diseño, en la cantidad que haya en ese sistema, en base al diseño que tenga, a lo grande que sea y para el uso que tenga. En este caso, un sistema básico consta de un motor que puede ser eléctrico o puede ser en base a que use combustible, ¿verdad? Que se encarga de transformar la energía cinética en energía mecánica y la transmite a una bomba a través de un eje, como lo vemos allí en la imagen. Consta también de una bomba que transforma la energía mecánica en energía hidráulica, desplazando el aceite o el líquido hidráulico, generando caudal en el circuito. El circuito está conformado por todos los elementos interconectados por los tubos, que son los que vemos allí en verde, ¿verdad? Allí los vemos que son los que conectan el cilindro, el manómetro, el filtro, el depósito, la bomba. ¿Me entiendes? Muy fino. Y estos son los tubos, ¿verdad? Lo que les estoy hablando, los latiguillos o tubos o las tuberías. Este elemento es a través del cual se transporta el aceite de un elemento a otro, de un lado a otro. Es decir, la bomba lo agarra en el depósito, ¿verdad? En base al movimiento mecánico que le transmite el eje del motor, y eso hace que bombee, valga la redundancia, por todo el circuito. Lo agarra en el depósito y lo lleva al cilindro, ejerciendo la presión que es la que queremos. Esta presión es controlada por una válvula, ya vamos a ver más adelante. Eso es otro elemento. También consta del depósito, que lo vemos acá a la derecha, de verde con azul, que es el recipiente en el cual se encuentra el aceite hidráulico que alimentará el circuito y al que volverá el aceite que se usó en todo el sistema. Debido a que los sistemas normalmente poseen un sistema, valga la redundancia, de retorno que permite que el aceite hidráulico utilizado vuelva al lugar de donde se sacó, que es el depósito, ¿verdad? Es un sistema, ¿verdad? Que es reutilizable, obviamente, el aceite. Pues claro que esto también debe cambiarse cada cierto tiempo debido a que este se desgasta y ya no tiene los mismos
no tiene la misma resistencia y no ejerce su trabajo de la misma forma. Muy bien. También consta de una válvula o de varias válvulas, esto depende del diseño, por eso le digo, eso va a variar, que acá dice que hay muchos tipos de válvulas hidráulicas, lo que les estoy explicando, pero sus tres posibles funciones son las de detener, dirigir o comenzar a mover el aceite y pueden accionarse de distintas formas: accionamiento eléctrico, neumático, mecánico o hidráulico, las válvulas. Muy bien, estas nos permiten, ¿verdad?, de alguna forma dirigir el caudal de aceite, ¿verdad?, hacia el cilindro, de forma de que es como un elemento de mando, es decir, dependiendo del diseño, pero en el caso de una maquinaria pesada de una industria, mediante esto es el llamado elemento de mando, nos permite dirigir en su defecto la cantidad de aceite que vamos a mandar, es decir, la presión que vamos a mandar al cilindro que va a ejercer el movimiento para el que fue creado este cilindro. De alguna manera es un elemento de mando, pues, ¿sabes? Es como que un gobierno, pues. Esto, sin embargo, puede variar mucho dependiendo del diseño. Y tenemos el cilindro, que es el encargado de convertir la energía hidráulica en energía mecánica nuevamente. Fino. Este nos permite realizar distintas aplicaciones y funciones, depende del uso que se le vaya a dar. Sin embargo, normalmente gobernado por la válvula, dependiendo del diseño, o por los elementos de mando asignados, podemos o sea, dirigir el movimiento hacia el cual queremos realizar con el cilindro y obviamente para el que nos permita la propia presión del sistema. Es muy importante resaltar, ¿verdad? Acá vamos a explicar el funcionamiento, lo que les estaba explicando. Un ejemplo era lo del gato, el gato mecánico que expliqué al principio, ¿verdad? Otro ejemplo son los frenos, son ejemplos básicos, son los frenos de un automóvil, ¿verdad? El cual, o sea, vemos que en este caso no tienes un motor, sin embargo, la función del motor la hace el ser humano que pisa el pedal de freno. Acá lo vemos, ¿verdad? En la imagen amarilla mano derecha. Al nosotros pisar el pedal de freno, ¿verdad? Este acciona la bomba, transmite a la bomba esa energía mecánica. ¿Qué hace la bomba? Bueno, agarra el aceite del depósito y en base a la presión que ejerce la energía mecánica, manda todo la liga o el aceite hidráulico a todo el sistema de freno, y obviamente este cumple su función. En el caso del freno de tambor, bueno, el émbolo se expande presionando las bandas que presionan hacia afuera y ejercen el frenado que se quiere. Y en el caso del freno de disco, la pastilla se aprieta cuando nosotros pisamos el pedal en base a la presión de liga que le llega y frena, que es lo que se quiere, pues. Este es un ejemplo muy básico en este caso, un circuito hidráulico, pero un sistema hidráulico, pero como los frenos de un automóvil. Por eso decía que tiene distintos usos hasta en la vida cotidiana. Otro ejemplo, acá vemos, por ejemplo, en una maquinaria grande, una maquinaria pesada, vemos que es el mismo principio básico, que está el circuito conectado por las tuberías, posee un motor, una bomba, tiene un depósito, incluso en este tiene un filtro en el propio depósito, o sea, en el chupe, por así decirlo, en el punto donde succiona el aceite. Tenemos la válvula, los elementos de mando y un filtro de retorno y obviamente el cilindro. En este caso, como les explicaba al principio, podemos notar que con los elementos de mando vamos a dirigir los movimientos en base a la presión ejercida. Sin embargo, es un sistema de funcionamiento continuo, es decir, al estar todo encendido, todo en funcionamiento normal, poco a poco uno empieza a realizar los movimientos requeridos. Acá vemos que en este caso es una retroexcavadora, ¿verdad? Y con los elementos de mando nosotros vamos a dirigir los movimientos que queremos realizar de este sistema hidráulico. Esto puede variar, esto puede ser en una industria, puede simplemente realizar un movimiento continuo que no sea controlado, simplemente que cuando esté encendido el motor y la bomba y estén bombeando presión de aceite hidráulico a todo el sistema, simplemente realice los movimientos de forma automática sin necesidad de tener algún tipo de elemento de mando, de algún tipo de elemento de gobierno. Son muy importantes y la verdad son muy útiles los sistemas hidráulicos. Sin embargo, como todo, ¿verdad?
requieren mantenimiento. Y es muy importante debido a que cualquier fuga que se tenga en las redes de distribución, en las tuberías, puede generar que el sistema simplemente no funcione porque se pierde la presión o porque se acaba el aceite. Normalmente nunca se termina de subsanar totalmente todos los botes, siempre queda puntos de donde se humedece. Sin embargo, es el mantenimiento, pues. Son muy importantes, son muy económicos normalmente los sistemas hidráulicos, por eso son muy utilizados. Sin embargo, requieren mucho mantenimiento, hay que estar muy al pendiente, ya que una fuga a las temperaturas que toma el aceite hidráulico puede generar un incendio y es muy peligroso. Sin embargo, la verdad son muy importantes y tienen gran importancia en el desarrollo industrial actualmente, ya que da mucha facilidad. Muchas gracias por su atención.